A responsabilidad profesional. Cuando nos referimos a responsabilidad profesional, estamos hablando de las posibles consecuencias que afecten la responsabilidad del profesional y no al hecho de ejercer la profesión de manera responsable. Dentro de este tema veremos dos aspectos, algunos en forma independiente y otros vinculados al ejercicio de la profesión como auditores, estados contables y como síndicos societarios de la ley 19550. Para esto vamos a establecer algunas cuestiones mínimas de acuerdo, digamos. En principio, aclarar que la información que sujeta a auditoría o a una revisión por parte de los síndicos societarios corresponden a la responsabilidad del ente y de los administradores. Los auditores y los síndicos son responsables por sus informes y por la tarea desempeñada. Esto es así, respetando siempre las normas de ejercicio de las normas técnicas y, por supuesto, siempre los códigos de ética. En este sentido, vamos a hablar de tres tipos de responsabilidades. El primero, uno de ellos en el orden civil, en el orden penal y en el orden profesional, puramente dicho. Esto a partir de que el contador público, su título refiere a una profesión universitaria organizada legalmente por mandato legal y cumpliendo una legislación sobre ejercicio profesional. Los aspectos a considerar sin meternos o inmiscuirnos en cuestiones netamente legales o cuestiones puramente jurídicas, vamos a tener que conocer y utilizar una terminología técnica más de abogado que de contadores, pero es necesario tenerlo presente. Una cuestión también a resaltar es que el auditor y el síndico no realizan tareas de gestión, sino de revisión o de auditoría o de sindicatura. Ambos expresan un juicio de valor, cuando corresponda, sobre la información contable que es de propiedad del ente. Y también es responsabilidad del ente no solo preparar la información de acuerdo a las normas legales y profesionales, sino que también es responsable por establecer un correcto sistema de control interno que prevé además un sistema de contable adecuado que funcione a los fines de producir información contable de forma correcta o razonablemente correcta. En la actualidad las normas argentinas ya han incorporado, principalmente en el texto del informe del auditor, entendiéndose que también será incorporado en el modelo del informe del síndico, este aspecto en cuanto a las responsabilidades del ente y por supuesto resaltando las que ya conocíamos como responsabilidades del auditor. El fundamento de la cuestión del control interno viene o proviene de una vieja norma internacional de auditoría, la NIA 240. Quien informa a los accionistas o a los socios o a terceros es la dirección del ente a través de sus estados contables, acompañado de los informes de auditoría o de sindicatura. Lo que vamos a ver primero, o como algunas figuras, son las de balance falso, defraudación al cliente, defraudación a terceros, delitos fiscales que tienen que ver con la ley penal tributaria y últimamente, de los últimos años, ley de lavado de dinero. Algunas cuestiones de índole penal, repito, sin caer en tecnicismos de abogados, pero que es importante conocer. En cuanto a las cuestiones penales, siempre se califica el grado de participación de la persona en el delito o presunto delito. En este caso estamos hablando del contador, auditor o síndico, que puede ser analizado desde como agente directo o autor, cómplice
y en este caso pudiendo ser primario, secundario o bien encubridor. En este sentido, como encubridor, hay un tema vinculado con el tipo de trabajo que hace el auditor o el síndico, por lo cual, si bien el objetivo de su trabajo es netamente una cuestión específica de normativa técnica, por la naturaleza de su trabajo puede encontrarse con alguna cuestión en particular que, si no le informa correctamente, podría ser encuadrado como encubridor. Uno de los puntos a tener en cuenta es que en el ámbito penal no existe la aplicación de la analogía, quiere decir que los casos se analizan y se juzgan independientemente uno del otro sin tener en cuenta los anteriores o similares. Los delitos punibles son los tipificados por la ley, no se puede hacer abstracciones de otros delitos e incluirlos en la ley penal. Los delitos tipificados en otras leyes son penados por esa ley y supletoriamente se aplica la ley penal, pero solo a los efectos de procedimiento. Y como regla general, una regla conocida, indubio pro reo, en cuanto a la aplicación del principio de inocencia y en casos de dudas a favor del Estado o del reo, como se decía en la antigüedad. El delito de balance falso está legislado así, con esa palabra. Todos nosotros sabemos, los contadores, que el balance es solamente del estado de situación patrimonial, porque es el único estado contable que balancea, con la ecuación patrimonial activo igual a pasivo más patrimonio neto. Debería haber dicho estados contables. Este delito está tipificado dentro de los delitos contra la fe pública en fraudes al comercio y a la industria. Esto es interesante porque muchos entendemos y sabemos que el auditor y el síndico dan fe pública o fe para uso público de esos estados contables, con lo cual este encuadre parece correcto. Bueno, y está alcanzado el artículo 300, inciso 3, prevé prisión de 6 meses a 2 años en función del grado de participación. Las personas, es interesante el detalle taxativo que se hace de las mismas, hablando de fundador, director, administrador, socio gerente de una SRL, entendiendo por administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima, cooperativa de otra persona jurídica. Interesante que no nombra al auditor, ¿sí? Y esto está bien, aunque no se sabe muy bien si se conocía al momento de la legislación, de iniciar esta legislación, que es obvio que el auditor o el síndico no son responsables por el balance, en este caso balance falso o estados contables falsos, sino que es responsable el auditor por su informe. Entonces acá vemos incluso sí en el caso de síndico de una sociedad anónima, y en este caso obviamente si el auditor y síndico son la misma persona, cuestión que puede ser posible, esa persona quedará alcanzada por la figura de síndico y no por auditor. Los documentos son el estado de situación patrimonial, inventario, la cuenta de ganancia y pérdida, informes o memorias falsos incompletos, ¿sí? En este sentido, hay acá una pequeña diferencia entre el objeto auditado o controlado entre auditor y síndico, porque para el auditor no opina sobre la memoria y sí el síndico. Otro tema importante es el momento del nacimiento del hecho o del delito, entendiéndose por la autorización y o publicación. En este sentido, la autorización y o publicación es algo confuso, ya que los estados contables los autoriza el directorio, pero se publican una vez que lo aprobó la asamblea. Otros consideran que ya están autorizados a partir del directorio y otros que no, porque no son públicos. Otra opinión es que ya son públicos cuando
se ponen a consideración de los asambleístas en un periodo previo a la asamblea. De todas maneras, hay que tener cuidado y encuadrar esta situación en cada circunstancia. Cuando hablábamos de informes o memorias falsos o incompletos, estamos hablando de que es falso cuando contiene o utiliza datos no verdaderos, e incompleto cuando, siendo verdadero, es parcial, ¿no? Ocultándose parte de la información o esa situación. Entonces, el auditor, contador público, quedará alcanzado solo cuando recaiga conjuntamente en su figura la del síndico, ¿sí? Por ser la misma persona. Ahora bien, si el auditor emite un informe puro, sabiendo que las cifras de los estados contables eran falsas, estaríamos entonces en presencia de un dictamen falso o de un informe falso y ya no de balance falso. Aunque no se le puede aplicar analogía. Digamos, la analogía sería porque las dos cosas son falsas, entonces cae en el delito. No. Quedará alcanzado entonces por otra figura que será la estafa o la defraudación. Para lo cual el artículo 45 del Código Penal habla de esta figura en cuanto a la complicidad. Cómplice primario, los que tomasen parte en la ejecución del hecho con intención, o sea, el auditor intencionalmente emitió el informe puro, sabiendo la falsedad. O el artículo 46, los que cooperaron en la ejecución del hecho como cómplice secundario. Otra mirada en cuanto a los delitos penales, otra figura, es la defraudación al cliente, como agente directo o como cómplice, ¿sí? El profesional engaña a un cliente haciéndole creer que realizó el trabajo de auditoría cuando no lo hizo realmente. Eso es como agente directo. Directamente el contador, auditor, defraudó al cliente, haciéndole ver que trabajaba y no lo hacía. O como cómplice secundario, y aquí entra el tema del encubrimiento, que es que por una técnica especial de auditoría el auditor detecte una maniobra fraudulenta de empleados para fraguar información y aprovecharse de esa situación. El auditor, a sabiendas de esto, debe informarlo a las autoridades de la empresa o del ente, y estos son los que tomarán las medidas correctivas o adecuadas, ¿sí? Uno, si no lo hace, quedaría encuadrado en el encubrimiento, y el día de mañana, si hay un problema, el auditor no tiene mucho margen para la defensa, si es que no hizo nada. Si, habiendo hecho lo que corresponde, emitió un informe especial hacia quienes lo contrataron, lo deberá entregar con el resguardo de la prueba como corresponde, y en el caso que estos no reciban ese informe, negándose a hacerlo por algún motivo en especial, el auditor deberá guardar esa prueba y el hecho de la no recepción del informe, asegurándose por algún medio legal, como por ejemplo la presencia de un escribano, y ante la no aceptación de este informe, guardarlo, por supuesto, bajo normas de seguridad al menos 10 años. La defraudación a tercero también puede ser imputado el contador como cómplice directo o secundario, cuando emitiéndose un informe falso que avala estados contables con problemas de medición, y esto es utilizado por la empresa para tomar un crédito y luego no cancelar. Los delitos fiscales tienen que ver con la evasión fiscal y o de recursos de la seguridad social. En este caso es complejo involucrar al contador, ya que debería comprobarse primero la actuación directa en cometer el delito, porque tanto las declaraciones juradas de impuestos como la confección de los estados contables corresponde al ente y no al auditor. En cuanto al lavado de dinero, en este tema se ha avanzado mucho en los últimos años, y el contador como auditor o síndico queda alcanzado como agente de fiscalización, por así decirlo,
y cuando uno de sus clientes es un sujeto obligado,